los pacientes pediátricos. Si se incluían a niños y adultos, entonces los resultados por lo general se agrupaban con los análisis de los adultos. Niveles de evidencia, agrupados a evidencia de nivel 1, recomendaciones hechas basadas en metaanálisis o estudios randomizados y ofrecían la evidencia más contundente. Nivel 1B, incluyendo 1 más estudios randomizados, 2A, 1 más estudios controlados, 2B, 1 más estudios casi experimentales, nivel 3, estudios comparativos o reportes de casos, y nivel 4, las más débiles, incluyendo reportes de comités u opiniones de expertos por paneles. Las declaraciones referentes a las guías del tratamiento, las recomendaciones, fueron calificadas de acuerdo a la flexibilidad, los estándares de tratamiento, fueron las políticas más rígidas de tratamiento y eran opiniones unánimes como tratamientos preferidos, recomendaciones para tratamientos menos rígidos y opciones para el tratamiento ofrecieron la mayor flexibilidad en su aplicación y se hicieron cuando se desconocían las preferencias o si estas eran equívocas. Al mirar la litotripsia y la ureteroscopia, no hubo diferencias significativas entre los tipos de litotripsia o que pudiera utilizarse. Esto incluía bypass o empujar la piedra hacia el riñón, seguido por una litotripsia. Y aquí se juntó todos los grupos, todas las formas de ureteroscopia retrógrada fueron juntadas. Los autores comentaron que había una tendencia acerca de mejores tasas cuando se utilizaba la ureteroscopia flexible. Entonces se agrupó lo flexible y semirrígido en una sola categoría. Nuevamente la litotripsia contra la ureteroscopia, el análisis hecho para cada localización, uréter bajo, medio y alto y el tamaño de las piedras. Los puntos de cortes menos de 1 centímetro, mayores de 1 centímetro y sin importar el tamaño, de acuerdo con las clasificaciones utilizadas. Esta es una figura difícil ya que no se proyecta bien y vamos a ir aquí a las tendencias. Entonces puede verse una litotripsia contra ureteroscopia, uréter distal, uréter medio, uréter proximal, uréter distal menos de 10 milímetros, mayores de 10 milímetros, uréter medio menos o más de 1 centímetro y proximal menos y más de 1 centímetro. Lo que ustedes pueden observar acá es que la probabilidad de estar libre de cálculos cuando se utiliza la ureteroscopia como tratamiento primario para un cálculo de este tipo en el uréter distal y medio fue mayor al utilizar la ureteroscopia en comparación con la litotripsia de ondas de choque. En el uréter proximal esto cambió. La oportunidad de estar libre de cálculos con la litotripsia con ondas de choque como primer tratamiento tuvo mayores tasas en el uréter proximal cuando los cálculos eran menos de 1 centímetro. Y la ureteroscopia fue más efectiva en el uréter proximal cuando los cálculos eran mayores de 1 centímetro de diámetro. Y esto es básicamente el resumen de estos hallazgos. Para el proximal, cálculos uretrales, la ureteroscopia con onda de choque sería equívoco en forma global. Y entonces hay una variabilidad en este tipo de métodos de abordaje con respecto entonces a las tasas de estar libres de cálculos y con respecto al tamaño de los cálculos. Para todos los cálculos distales la ureteroscopia es superior sin importar el tamaño. Hay estudios a pequeña escala evaluando estas dos tecnologías para los pacientes pediátricos, entonces las comparaciones son difíciles. Parece ser, sin embargo, que aun cuando hay estudios más pequeños, que esta litotripsia con ondas de choque sería más efectiva en los niños, particularmente en el uréter medio y bajo. Ahora, recuentos de procedimientos. Esto es el número y tipo de procedimientos requeridos para que un paciente quede libre de cálculos. Los tipos de procedimientos considerados fueron los procedimientos primarios, el número de veces que se realizó el procedimiento que se había propuesto. Entonces ureteroscopia quizá seguida por otra ureteroscopia hasta que ya el paciente sea señalado como libre de cálculos. Un procedimiento secundario, el número de veces que se hizo un procedimiento alternativo, tal como choque o utilizar otra tecnología. Y procedimientos adjuntos, procedimientos adicionales en un momento diferente del procedimiento primario y secundario, tales como
retirar el implante, el stent colocado al inicio de la ureteroscopía o litotripsia. Y lo que ellos encontraron fue que para los cálculos proximales tratados con ureteroscopía como modalidad primaria, fue menos probabilidad de repetirlo como modalidad primaria en comparación con la litotripsia de ondas de choque. Aunque la ureteroscopía primaria dio menos procedimientos adjuntos, las chances de requerir un procedimiento secundario fueron mayor en el uréter proximal. Se utilizaba este tipo de modalidad y esta era una de las recomendaciones para el uso de este procedimiento en el uréter proximal. Para los cálculos en el medio uréter, en la parte distal, esta litotripsia con ondas de choque, si era la modalidad primaria, el paciente tenía mayor probabilidad de requerir un procedimiento secundario adjunto en comparación con la otra alternativa de tratamiento. ¿Cuáles son las complicaciones aquí? Sepsis, Steinstrasse, estrechamientos, injuria ureteral e infecciones del tracto urinario. Las tasas de sepsis, estrechamiento e infecciones urinarias fueron similares en litotripsia de ondas de choque y uteroscopía. El fenómeno de Steinstrasse, similar en los dos grupos, pareció ser más común con los cálculos en la parte media del uréter, y las frecuencias de la injuria ureteral perforación fueron mayores con la ureteroscopía, asociadas con la ureteroscopía tal como se señaló. Entonces, sobre la base de todos estos hallazgos, formularon lineamientos para el tratamiento. Hicieron una anotación en las guías señalando que estas recomendaciones para el tratamiento están diseñadas para el tratamiento de pacientes correspondientes a caso índice. ¿Qué es un paciente índice? Son adultos no gestantes con enfermedad unilateral, que no es de ácido úrico, radiopaco, que no es de cisteína y que requiere terapia, cuyo riñón contralateral tiene una función normal y cuya condición médica, el estado corporal y la anatomía permiten que se tome una de las opciones de tratamiento, cualquiera de las opciones de tratamiento. Entonces, a menudo esto no representa a ninguno de los pacientes que nosotros vemos en la práctica habitual. Todos vienen con alguna complicación, pero esto es lo que dicen los lineamientos, ¿no? Una recomendación general que hacemos es tratar a todos los pacientes con bacteriuria. Se sugiere hacer el urocultivo antes de la intervención. A veces una tira reactiva sería adecuada, pero si se sospecha o se demuestra una infección, la terapia antibiótica debiera administrarse antes del procedimiento y retardando la intervención hasta que la orina sea estéril. Colocar las cestas ciegas no debe ser. La manipulación con estas cestas debe hacerse bajo guía ureteroscópica directa. Las imágenes fluoroscópicas no son suficientes y esto está basado en el consenso del panel y evidencia de nivel 4. Terapia médica expulsiva es una opción para los cálculos menores de 1 centímetro si los síntomas son controlados y no hay una ventaja obvia para un retiro inmediato de la fiebre. 68% de los cálculos de 5 milímetros o menos pasarán, cerca del 50% simplemente hacer observación y pasarán. La mayor parte de los cálculos pasan en 4 a 6 semanas. Se encontró que los alfa bloqueadores fueron superiores a nifedipina para la terapia expulsiva médica y esta es evidencia de nivel 1. Los estándares de tratamiento. Los pacientes deben ser informados acerca de la terapia médica expulsiva como un uso fuera de las indicaciones. Otros estándares de tratamientos para esta terapia médica debe controlarse el dolor sin evidencia de sepsis y tener una función renal adecuada. El estándar requiere que en la terapia médica expulsiva los pacientes sean sometidos a estudios por imágenes periódicamente y también se requiere que si la obstrucción persiste o si no se elimina el cálculo, este debe ser retirado entonces. Es un estándar de tratamiento tener un consentimiento informado, necesidad de otros procedimientos, tener cuidado con las complicaciones. Con cada intervención los pacientes deben ser informados que la ureteroscopía tiene mejores tasas con un solo procedimiento, aunque podría tener mayores tasas de complicaciones. Recomendaciones fueron que la litotripsia de ondas de choque son terapia de primera línea aceptada, pero la ureteroscopía tiene mayores tasas en la mayor parte de los casos. Esta es evidencia de recomendación de nivel 4 sobre la base de evidencias 1A y de nivel 4. Los stents de rutina no son recomendados como parte de la litotripsia de ondas de choque, ya que estos stents pueden causar síntomas y esto es evidencia de grado 3 que lo sostiene. La opción para los stents ciertamente está disponible, pero las indicaciones claras para los stents son injuria ureteral, estrechamientos, riñón único, insuficiencia renal
o una carga grande de cálculos, y esta es evidencia de grado 1A. El percutáneo ureteroscopía anterógrada es un tratamiento de primera línea aceptable en algunos casos seleccionados, aquellos que tienen cálculos impactados grandes o en combinación con retiro de los cálculos renales son los pacientes con diversión urinaria, evidencia de nivel 3. Retiro laparoscópico abierto en algunos casos donde todo lo demás ha fallado, donde hay baja probabilidad de tener éxito, y esto tendría que ver cada vez más litotomías pueden reemplazarse con un abordaje laparoscópico en la mayor parte de las circunstancias, y esto es evidencia de grado 3. En los niños, la litotripsia y la ureteroscopía son efectivas. Utilizar la terapia que calce mejor con el tamaño y la anatomía del tracto urinario. Hay que recordar que la uretra es pequeña y van favorablemente con la litotripsia de ondas de choque, y eso está basado en evidencia de nivel 3. Para los pacientes sépticos con obstrucción es mejor un stent o drenaje percutáneo y luego tratar el cálculo después de haberse resuelto la sepsis. No hay diferencia entre los tubos percutáneos y los stents en cuanto a la eficacia o el drenaje, de manera tal que deben utilizarse entonces. Esta es evidencia de grado 3 nuevamente. Entonces, a manera de conclusión, para los pacientes que deseen una anestesia mínima, la litotripsia con ondas de choque podría ser atractiva con respecto a la ureteroscopía. Las preocupaciones en el caso de los cálculos distales, daño de los ovarios, esto no ha sido sustentado en la revisión, pero debiera ser parte, o sea, convertido en parte del consentimiento informado para las mujeres en edad reproductiva, menores de 40 años en la mayoría de los centros. La ureteroscopía es segura en los pacientes con anticoagulantes. La ureteroscopía es efectiva sin importar el hábito corporal y puede hacerse con seguridad en forma bilateral en la misma sesión. Muchas gracias por vuestra atención.